Muy bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 19 y versos 17 y 18, donde basaré el sermón de esta mañana. Libro de Juan, en el capítulo 19 y versos 17 y 18, palabra de Dios. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Volveré a dar lectura a estos pasajes. Libro de Juan, capítulo 19 y versos 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. El tema de esta mañana para nuestra edificación se titula Le crucificaron, y vamos a ver solamente dos puntos principales de este tema. Número uno, la cruz vista como una historia de amor, y número dos, la cruz vista como un llamado a tomar una decisión. ¿Cuál será la más grande historia de amor de todos los tiempos? Permítame hacerle nuevamente la pregunta. ¿Cuál será la historia de amor más grande de todos los tiempos? Habrá algunos que piensen en sus historias que les platicaban acerca, siendo ellos niños, de la Bella Durmiente, de la Cenicienta o Blancanieves. Historias que hablan acerca de una joven doncella bella que esperaba ser rescatada por un joven príncipe que al final, como terminan estas historias de amor, fueron felices para siempre. O también hay historias de amor en la literatura a otro nivel, ya no tanto de niños, sino de adultos, como Romeo y Julieta, o Lo que el viento se llevó, una historia también llevada al cine y de las películas más importantes en la historia. Todas ellas hablando del amor. En Corea, un país asiático, hay una historia también muy conocida y famosa a nivel mundial. Habla de la historia de una madre campesina que en medio de una tormenta invernal es sorprendida llevando en sus brazos a su hijo, un bebé. Y lo que hace ella para salvarle la vida a su bebé es despojarse de sus ropas gruesas, cubrir a su niño, y al día siguiente las autoridades descubren a aquella mujer congelada, muerta, pero a un niño, a un bebé en brazos, llorando, tibio y vivo. Se dice en esta historia que fue real, allá en Corea, en ese país asiático, que mientras este niño crecía, le contaban lo que su madre había hecho por él, cómo había dado su vida. Y se dice que en una tormenta, también invernal, este hijo sale a la tumba de su madre, se despoja de su abrigo y de su camisa, y le pregunta a su madre ahí en el sepulcro si ella sintió el mismo frío que sentía él en esos momentos. Todas estas historias hablan del gran amor, ya sea de una mujer por un hombre, su amado, o del amor de una madre hacia su hijo. Hay muchas historias que conocemos.
Pero sin duda, la historia de amor más grande en toda la historia es la que se relata en este libro de Juan, capítulo 19 y versos 17 y 18. Porque habla la historia del amor de Dios para con nosotros, su Creador. Juan, a través de todo este libro, y lo hemos visto anteriormente, varias veces señala esto. Por ejemplo, en un pasaje muy conocido, Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el capítulo 13 de este libro, y verso 1, el apóstol Juan resalta también lo mismo. Libro de Juan, en el capítulo 13 y verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y luego dice, los amó hasta el fin. ¿Cuál fin? Bueno, cuando Jesucristo entrega su vida en amor a nosotros, pecadores, en la cruz del Calvario. Y en el capítulo 15, de ahí mismo, versos 12 y 13, dice así la palabra de Dios. Juan, capítulo 15, y versos 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como nos amó Jesús, el Hijo de Dios. El verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vamos a enfocarnos, me ayudas Edgar por favor, a continuar ahí dando un clic. Al primer punto, vamos a enfocar nuestras mentes en la cruz del Calvario, en el sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros, sin merecerlo. Y vamos a ver la cruz vista como una historia de amor. Adelante, Edgar. Muy bien, lo que sigue. Muy bien. En primer lugar, hermanos, el título, vuelvo a resaltar, le crucificaron. ¿Quiénes participaron, además de usted y su servidor, en la muerte del Señor? Varios personajes que vamos a ver durante este tema. En primer lugar, vemos ahí a Anás y Caifás. Ahorita vamos a explicar quiénes fueron. Y Pilato. En el caso de Anás y Caifás, en primer lugar, Anás fue sumo sacerdote antes que Caifás. Anás era suegro de Caifás. Había una relación familiar entre ellos. En el caso de Caifás, era el sumo sacerdote en tiempo de Jesucristo. Él era de la secta de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Y Jesucristo, si usted recuerda, ya había resucitado a varios, entre ellos a Lázaro. Y lo resucitó no el mismo día que murió Lázaro, sino a los 4 días de haber fallecido. Y esta noticia de la resurrección de Lázaro y el saber que había resucitado había provocado entre los líderes mucha preocupación por su egoísmo, fariseísmo, hipócritas, como los llamó el Señor, de tal manera que buscaron cómo dar muerte a Jesucristo. Y la noche que Jesús fue traicionado y fueron a arrestarlo, fue llevado a casa de Anás, suegro de Caifás. Y ya sabemos la historia, cómo en casa de este sumo sacerdote fue golpeado, fue interrogado,
y se burlaron de él, sin ninguna culpa, Anás y Caifás. Anás, aunque ya no era el sumo sacerdote, que eran los jefes del Sanedrín o del Tribunal Supremo de Israel, era un hombre que poseía mucha influencia en el Sanedrín. Así que ellos le crucificaron. Como ellos no podían dar muerte a nadie, lo llevaron a Pilato. Era un gobernador de origen romano y él es el que tenía la autoridad para dictar sentencia de muerte. Ya sabemos la historia de Pilato. Aunque no encontró ninguna falta en Jesús, le dijo a los judíos: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Barrabás era un verdadero homicida. ¿Qué escogió el pueblo de Israel? Bueno, dar muerte a Jesús y liberar a un verdadero criminal. Bueno, en realidad, amados hermanos, este capítulo 19 no nos dice mucho de la crucifixión de Jesús, porque vuelvo a leer el verso 17 y 18. ¿En qué sentido? Bueno, no nos describe en sí todo lo que el Señor Jesús vivió en la cruz, y es lo que vamos a ver en este tema. Por ejemplo, Juan capítulo 19 y verso 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Este monte tenía la forma de una calavera, por eso era conocido así. Y en hebreo, Gólgota. Verso 19. Fíjese con estas palabras cómo resume el apóstol Juan el sacrificio del gran amor de Cristo por nosotros. Y allí le crucificaron. Y allí le crucificaron. Ahora, adelante. Pilato en la cruz pone un letrero en la parte de arriba con una inscripción que estaba en latín, en griego y en hebreo. ¿Qué decía esta inscripción? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Vamos a leer el verso 19 de ahí mismo de Juan 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Verso 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, porque en hebreo Jesucristo fue judío, vivió entre judíos. Porque en griego, el griego era el idioma común de aquel tiempo, de la cultura, como decir hoy el inglés a nivel mundial. En aquel tiempo era el griego, y el latín provenía este idioma de los romanos. Ahora, cuando los sumos sacerdotes que acabamos de ver, los líderes religiosos, vieron esta inscripción, fueron ante Pilato y le dijeron: corrige eso que pusiste, no que Jesús Nazareno era rey de los judíos, sino el que se decía rey de los judíos. Sin embargo, Pilato dice: lo que es escrito, escrito está. Vemos como Pilato, sin conocer en realidad a quién tenía enfrente, al Hijo de Dios, dijo una gran verdad al poner este rótulo sobre la cruz de Jesucristo. Le crucificaron. ¿Quiénes? Los líderes religiosos, los gobiernos de aquel tiempo, los romanos, a través de Pilato. ¿Qué más encontramos en esta historia de la cruz? Vemos también los soldados. Mire, los soldados cumplían una orden que le daban sus superiores, que era estar al pie de la cruz. ¿Cuál era el trabajo de ellos?
Bueno, vigilar hasta que este cuerpo muriera. Muchos de ellos no morían ese mismo día. El grito, el sufrimiento, el dolor, pasaban días hasta que este cuerpo se desangraba. Pasaban 3, 4 días y el soldado debía permanecer ahí cuidando de aquellos que eran crucificados. En el caso de Jesús, su muerte no fue tantos días. Como había dicho la profecía, al tercer día resucitaría de los muertos. Inclusive uno de los soldados, dice la Escritura, hicieron quebrar las rodillas del Señor. Sin embargo, la profecía decía que ningún hueso suyo sería tocado. Y el Señor, en su agonía, como hemos leído y conocemos, este mismo día expiró, este mismo día murió. Ahora, ¿quiénes eran llevados ante esta cruz? No eran los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos, la manera en cómo eran muertos, y eran ellos criminales, lo decapitaban. Dice la historia secular que el apóstol Pablo murió de esta manera, decapitado. Era una forma más rápida y menos dolorosa. No así la cruz. ¿Quiénes iban ahí? Pues esclavos, gente de clase baja y los extranjeros. El Señor no merecía morir así. Y miren, los soldados que ve usted ahí, pues se están riendo, están felices. ¿Por qué? Dice la Escritura que le quitaron su ropa al Señor, hicieron ahí una serie de suertes para ver quién se quedaba con esa ropa y venderla después. Los soldados cumplieron la orden de crucificar al Señor. Esta humillación que no merecía Jesucristo fue por amor a nosotros. Ahora, ¿quiénes más estaban ahí alrededor de la cruz? Las mujeres, ahí siempre firmes y fieles a Cristo. Fíjense, hermanos, hermanas, no es nada raro que la mayoría de las congregaciones de las iglesias de Cristo sean mujeres. Encontramos en estas mujeres al pie de la cruz. Lo digo porque los apóstoles del Señor huyeron. Ustedes saben la historia del apóstol Pedro, cómo le niega. Conocemos la historia también de Judas Iscariote. Sin embargo, las mujeres ahí presentes, entre estas mujeres estaba María, la madre del Señor. ¿Qué aprendemos aquí en relación a Jesucristo? Y estaba el único que estaba ahí al pie de la cruz, el apóstol Juan. Mire lo que dice el verso 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre, dentro de las otras mujeres que estaban ahí, dice el 25, María, mujer de Cleofas, María Magdalena, y 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Fíjense cómo, estando el Señor en agonía, aún tuvo preocupación por su madre. Los historiadores dicen que José, que fue el padre adoptivo del Señor, ya había muerto. Por eso no está presente en la última etapa de vida de Jesús. Y el Señor, viendo a su madre, pensó en que iba a quedar desamparada. Los demás hijos de María, recuerden, no creyeron en el Señor cuando Él anduvo entre ellos. Fue hasta después de su resurrección. ¿Y qué hace Jesucristo? Encarga a uno de sus discípulos, el apóstol Juan, que sea con su madre una vez muerto Él.
Y dice el verso que leímos ahí, el 27, desde aquella hora, al mandato del Señor, dice ahí, el discípulo la recibió en su casa. Una persona que sufre, hermanos, por problemas diversos, sufre de salud o algún problema económico, es muy difícil que nos ocupemos o nos preocupemos por los demás. Somos egoístas en ese sentido. Dice una frase por ahí, primero yo y mis parientes. Es decir, como diciendo, primero me preocupo por lo mío y los demás, pues que ellos se resuelvan sus problemas. En el caso de Jesús, no es así. Vemos nuevamente sufriendo en la cruz, pero preocupándose por los demás, por María, su madre, y encargándole a uno de sus discípulos que estuviera al tanto de su madre. Viene a mi memoria la historia en cuanto a experiencias personales de un predicador ya fallecido. Murió arriba de los 80 años, pero me llama la atención en ese amor que tuvo él por su esposa, hablando con quienes lo sostenían, en aquel tiempo una iglesia americana, les pidió a sus ancianos que cuando él muriera siguieran a cargo de su esposa. Ambos habían trabajado muchos años en el ministerio, y el amor de estos hermanos de Estados Unidos fueron ante un notario y se comprometieron a seguir ayudando a la hermana si quedaba viuda. ¿Qué ve uno en este predicador? No vemos que dijo él o pensó, me voy a morir y ya que los demás se encarguen de sus problemas. No, su amor por su esposa fue más allá de la muerte, pensando él, bueno, me muero y qué va a ser de ella. Y bueno, gracias a Dios, esos hermanos de Estados Unidos les siguieron ayudando. Una hermana ya mayor, una hermana ya viuda. El Señor, aún en el sufrimiento, aún a punto de morir, se preocupó por los demás, por su madre. Ahora, verso 28. Hay unas palabras que dice Jesucristo en el verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, y ese vieron todas las profecías dichas para Jesús, todas fueron cumplidas, aún esta, cuando dice, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. E hizo uno de los soldados con vinagre, el papa y un hisopo, y lo acerca al Señor. Esta bebida que ese soldado le dio tenía también una especie de tranquilizante, por eso era vinagre. ¿Y qué implica esta expresión, tener sed? Habla de la humanidad de Cristo. Mire, vamos a capítulo 11, verso 33. Es decir, Jesús no solamente era Dios, sino tomó forma humana, como usted y como yo. Y lo mismo que sufrimos, Él también lo sufrió. Juan, capítulo 11 y verso 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Bueno, ¿por qué se conmovió el Señor? Bueno, la historia en este capítulo habla acerca de la muerte de Lázaro, como sus hermanas estaban dolidas, llorando. Jesús ve todo eso y se conmueve y llora también. Jesucristo, al decir tengo sed, manifestaba también su humanidad. Ahora, aprendemos algo también de esto, usted y yo. Cuando dice ahí la Escritura, consumado es.
¿A qué vino Jesucristo a este mundo? Jesús no nació por un accidente, no vino a este mundo sin ton ni son, es decir, Él tenía un plan de vida. La profecía decía nacería en Belén y luego todo lo que surgió en la vida del Señor. En el caso suyo y mío, y vemos cómo Jesús cumplió su plan de vida de principio a fin. Tenemos usted y yo un plan de vida también como el Maestro, como Jesús, o pensamos ¿para qué vine a este mundo? ¿O por qué me trajeron mis padres? ¿Para qué vine a este mundo a sufrir, a batallar? No se le olvide que usted no es un accidente, ni usted ni yo en este mundo. El que nos ha traído en su soberana voluntad es Dios. Pero Dios no nos trajo tampoco, hermanos, sin un plan de vida. Es decir, fíjense bien, los cristianos sabemos tres cosas. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? Que es servir a Dios, que es adorarle en espíritu y en verdad, que es obedecerle. Sabemos de dónde venimos, qué hacemos en esta tierra y a dónde vamos. Si somos fieles a Dios, iremos a la vida eterna, a las moradas celestes. ¿Cómo sabemos esto? Pues a través de este libro santo, a través de este libro sagrado que es la palabra de Dios. Mucha gente no sabe ni de dónde viene. Algunos inclusive dicen que vienen del chango o del mono, según cierta ciencia humana. Otros no saben cuál es su propósito en esta tierra y van buscando libros de sabiduría humana, y menos hay otros que no saben a dónde van a ir sus almas. Cuando alguien viene a escuchar la palabra de Dios, entonces ya tiene luz, conocimiento. Ya sé que vengo de Dios, ya sé que mientras viva 20 años, 30, 40, los que Dios disponga, tengo que acercarme a Dios, tengo que obedecerle, y sé que si Él me llama fiel, iré a la vida eterna. Jesucristo, hermanos, cumplió su propósito por el cual vino a esta tierra, haciendo la voluntad de su Padre. Y la pregunta es, ¿dónde está ahorita Jesucristo, el Hijo de Dios? Está a la diestra de su Padre. Si usted y yo nos dejamos guiar por Jesucristo, el buen pastor, estaremos con Él al final de nuestra vida. Si no es así, bueno, usted no está aquí por casualidad. Aquí lo ha traído Dios para que escuche su palabra. Y si andamos confundidos, tengamos luz y claridad a través de Él. Ahora, vamos al segundo punto. Ya hemos visto la historia de la cruz como la más grande historia de amor de todos los tiempos. Pero ahora vamos a enfocarnos. Bueno, la cruz es un llamado a tomar una decisión. Fíjese, el Padre, Dios hizo su parte al enviar a Jesús a morir por nosotros. El Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo también su parte al dar su vida. Pero ahora nos toca a usted y a mí tomar una decisión. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta historia de amor? ¿Acaso nos vamos a sentir mal por ello? Si usted en su casa lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan sobre la historia de la crucifixión, yo lo invito a que lo lea toda esta semana que hoy empieza. Y algo debe causar en usted, y lo va a causar. La historia de la crucifixión lo debe mover. Si eso lo ayuda a sentirse mal, bueno, es un principio, pero no es suficiente. Para otros puede ser motivo de regocijo. Por eso usted y yo podemos ser salvos, porque Cristo murió por nosotros. Sin embargo, hay algo más allá. Quiere Dios que hagamos usted y yo. Mire el verso 35 de Juan
19 y verso 35. Dice así la palabra de Dios. Juan 19, 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Cuál es el propósito del apóstol Juan de escribir esta historia? Que lleguemos a creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero no nada más tener esa fe estancada. El Señor quiere que movamos esa fe a la obediencia. Vuelve a decir el Señor, lo vuelvo a repetir en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Esto es muy sencillo de entender. Si yo creo en esta historia de la cruz, me voy a mover a obedecer. Eso se llama, estoy creyendo lo que dice Jesús. Pero si no le obedezco y ponemos nosotros razones personales, el no obedecer el Evangelio, entonces simplemente no creemos esta historia de la cruz. No creemos lo que dice el Señor. Le voy a dar dos ejemplos negativos y dos ejemplos positivos para terminar el tema, de cómo algunos en el pasado, en este tiempo, obedecieron negativamente, o más bien dicho, no obedecieron, y otros sí. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando niega al Señor. ¿Se acuerda usted cuando Jesús les dice a sus apóstoles, voy a morir? Y el apóstol Pedro le dice, jamás eso te acontezca. Y Jesús, viendo detrás del apóstol Pedro a Satanás, le dice, aléjate de mí, Satanás, porque Pedro estaba siendo usado por el enemigo para que Jesús no pensara tanto en su muerte ni le dijera de ello. Ahora, el apóstol Pedro le dice a Jesús, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo aunque todos te traicionen. Y son aquellas palabras conocidas que le dice el Señor, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y esa historia ya la conocemos. Estando Jesús para ser sacrificado, se acerca a una mujer y le dice, me has desconocido. Pedro estaba a lo lejos observando cómo era llevado Jesús a la cruz. Y le dice una mujer, a ti te reconozco, has andado con Jesucristo. Y viene la primera negación, la segunda, y en la tercera hasta maldice. Ahí aquella mujer ya no lo molestó más, luego canta el gallo y se acordó Jesús de lo que el Señor le había dicho. Y llora amargamente, después lo vemos arrepentido. Pero en el momento de la cruz, Pedro le negó. ¿Qué va a hacer usted con esta historia? También como Pedro le va a negar. En el caso de Pilato, que ya lo vimos hace rato, él simplemente se lavó las manos. Él sabía que Jesús era inocente de lo que se le acusaba. Él, como político, hizo quedar bien con los judíos, con los líderes religiosos. Y este lavado de manos tampoco lo excluye de castigo, del castigo eterno. Hoy en día muchos toman decisiones como Pilato, pues ni sí ni no, y se lava las manos, cuando todos somos también participantes de haberle dado muerte a Jesucristo. Pero fíjense, vamos ahora al sentido positivo. Hay dos personajes en esta historia que fueron movidos al ver a Jesús en la cruz en forma positiva. Uno de ellos, José de Arimatea, y el otro Nicodemo. José de Arimatea y Nicodemo son los encargados de llevar el cuerpo de Cristo y ser sepultado. Fíjese el valor de ellos, la decisión de ellos. Antes de tomar esa decisión,
dice la escritura que José de Arimatea era un seguidor de Cristo, pero de esos ocultos, que no se movían mucho. Cuando se vio en la necesidad de actuar, pues él públicamente dona uno de sus sepulcros, era un hombre muy rico, y Jesucristo es sepultado ahí en la tumba, en un sepulcro. Y Nicodemo, ya lo vimos en el capítulo 3, un hombre anciano, creía en Jesús como el maestro, como profeta, y después lo vemos ya no en la noche, también ahí oculto y escondido, sino a la luz pública, llevando también el cuerpo de Jesucristo. Conclusión para terminar. Todas estas historias que nos presenta la palabra de Dios, como en este capítulo, no son historias de personajes extraños o como un cuento, como lo veíamos al principio de la introducción, que son fábulas o mitologías o cuentos de niños. Cada personaje que encontramos, no nada más en este capítulo, sino desde el Génesis hasta Apocalipsis, son historias que podemos estar usted y yo en ellos. Desde Adán y Eva, su desobediencia, hasta en Apocalipsis, los que se hablan de los que están alabando a Dios por la eternidad. Cuando nosotros, ante la historia de la cruz, tomamos la decisión de no obedecerle, entonces, ¿a quién nos identificamos? A Pedro, que negó al Señor, a Judas, que le traicionó, o en esta hora, o más adelante, que usted decida seguir a Dios, sea como José de Arimatea, sea como Nicodemo, que actuaron, que fueron movidos a obedecer al Señor. ¿Cuál es la historia final de las decisiones que tomemos? Por lo pronto, gracias a Dios porque está usted aquí en esta mañana y a esta hora. Porque el principio que lo va a llevar a la salvación, usted sigue así, es la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recuerde que el enemigo, Satanás, ¿cuál es su trabajo? Que usted no venga a oír lo que quiere Dios para su vida. Y lo que Dios quiere para nuestras vidas es lo mejor. ¿Por qué batallamos y sufrimos en este mundo? No es culpa de Dios. Adán y Eva los puso en un paraíso, no les faltaba nada. Pero por causa de nuestros pecados, de nuestras faltas, bueno, batallamos en esta vida. Pero Dios quiere algo mejor para nosotros, por eso envió a Jesucristo. ¿Cuál va a ser la decisión que vas a tomar tú con esta historia de la cruz? Vamos a entonar un himno dirigido por nuestro hermano Sergio, y que Dios te ayude a que esta palabra, esta semilla que ha sido sembrada en tu corazón, te ayude a mover para que obedezcas a Dios y te vaya bien a ti y a tu familia, a tus seres queridos. Y para aquellos que ya obedecimos, sigamos firmes y adelante, sin desmayar, sin retroceder. Dice Dios, si retrocedes, no agradarás a mi alma. Que Dios nos ayude a seguir adelante hasta que Él nos llame. Adelante, hermanos. Bien, vamos a buscar el número 123. 123 en la cruz. Cantemos. Bello el pecado, ya Jesús, mostré mi dolor, perdido errante.
y la